Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La niebla era espesa como leche hirviendo, cargada de electricidad residual y fragmentos flotantes de metal calcinado. En el borde de una antigua zona prohibida del sistema Arcadia, una pequeña nave de carga se desplazaba entre los restos de una batalla reciente, su piloto tan joven como inexperto. Elías, apenas un adolescente de 16 años, pero con la mirada de alguien que había visto más estrellas de las que podía contar. No debía estar allí. Pero escuchó la señal. Un pulso débil, casi inaudible, como un susurro ahogado por la estática. Era una llamada de auxilio en una frecuencia antigua, usada solo por las razas que una vez guerrearon en la sombra galáctica. Curioso, temerario o simplemente compasivo, Elías decidió seguir la señal. Al aterrizar, el paisaje era una pesadilla congelada. Las ruinas de una nave colosal, partida en tres, descansaban como un cadáver titánico sobre la superficie negra de un asteroide volcánico. El viento arrastraba ceniza caliente y luces errantes parpadeaban como almas perdidas. Dentro del casco principal encontró cuerpos. Metales rotos. Chispas verdes. Olor a ozono. Y entonces, la vio. Estaba atrapada entre dos placas de titanio fundido. Su armadura estaba destrozada, la piel de un color plateado azulado brillaba bajo la luz intermitente de emergencia. Ojos grandes, felinos, de un violeta profundo. Respiraba con dificultad. Tenía sangre negra en los labios. Pero aún así, su expresión era feroz. Orgullosa. «Aléjate», dijo con voz temblorosa, aunque en sus ojos había fuego. «No vine a hacerte daño», respondió Elías, levantando las manos. «Escuché tu señal». Ella lo observó como si midiera cada átomo de su existencia. Luego, con una exhalación cansada, apartó la mirada. «Debí morir con mi nave. No mientras esté aquí». Con esfuerzo, Elías removió los fragmentos que la aprisionaban. Ella gritó cuando los metales crujieron, pero no pidió que se detuviera. Una vez libre, cayó contra él. Él la sostuvo, sorprendido por lo liviana que parecía pese a su cuerpo alto y marcado por la guerra. «¿Cómo te llamas?», preguntó, mientras la ayudaba a sentarse sobre un pedazo plano del fuselaje. «Zareen. Yo soy Elías». Ella chasqueó la lengua, apenas esbozando una sonrisa amarga. Un nombre suave para un lugar tan brutal como este. «¿Siempre juzgas así de rápido?» «Siempre sobrevivo». Él sacó una pequeña cápsula térmica de su cinturón y la abrió. Vertió un líquido cálido entre sus manos y comenzó a limpiar las heridas de Zareen, con torpeza, pero con determinación. Ella lo observó en silencio. «Eres un niño», dijo de repente, casi como una acusación. «¿Qué haces tú en un cementerio de dioses caídos?» «Buscar algo que me haga sentir útil». Zareen lo miró fijamente. Por un instante, su expresión endurecida se quebró. Había algo en ese chico que le resultaba extraño. No era la fuerza. No era la habilidad. Era su voluntad. Su necedad por proteger a una enemiga, sin dudarlo. «Tienes alma de guerrero, Elías, pero sin cuerpo ni experiencia. Entonces dime qué necesito». Ella acercó su rostro al suyo. Sus alientos se cruzaron, tibios en el frío del asteroide. La herida sobre su ceja goteaba lentamente, pero sus ojos seguían ardiendo como dos lunas furiosas. «Vuelve cuando seas más fuerte. Cuando puedas mirar a los ojos a un dios sin temblar. Vuelve cuando tu voz haga que otros se detengan. Cuando tu sangre no sea tan débil. Vuelve cuando no seas un niño». Su voz se suavizó apenas. «Y si aún quieres buscarme, te dejaré encontrarme». Elías tragó saliva, sin poder apartar la mirada de ella. «Entonces volveré». Zareen sonrió por primera vez. No fue una sonrisa dulce. Fue como una promesa de tormenta. «Quiero ver si tienes el valor de hacerlo». Y así, bajo la lluvia de ceniza y estrellas rotas, un humano insignificante salvó a una princesa de otro mundo. Y ella, contra toda lógica, le dio una razón para volver. La superficie de Miraxis ardía bajo las pisadas de ejércitos enteros. Las naves surcaban el cielo como cuchillas encendidas, dejando estelas de fuego y ceniza en su paso.
En la ciudadela fortificada de Coldrax, el Imperio Licrana resistía el embate final de las fuerzas humanas. Era el último bastión de un reino olvidado, y la lucha había alcanzado su clímax. En medio del caos, entre explosiones y gritos, una nave descendió sin autorización en pleno corazón enemigo. Las defensas automáticas no reaccionaron. Nadie se atrevió. Porque el símbolo en la nave era uno prohibido. Un antiguo emblema humano que no había sido usado desde las guerras de disolución. Cuando la compuerta se abrió, emergió una figura que hizo que el aire mismo se tensara. Era alto. Vestía un exotraje de combate negro como el vacío. Cicatrices marcaban su cuello y rostro. Una energía silenciosa lo envolvía. El rostro era el mismo, pero los ojos ya no eran los de un muchacho. Eran los de alguien que había atravesado el infierno sin mirar atrás. Elías había regresado. No buscó órdenes. No buscó aliados. Solo tenía un objetivo. Solo un nombre en su mente: Zareen. Caminó entre ruinas calcinadas, edificios derrumbados y cuerpos tendidos. Todo parecía menor ante su presencia. Y entonces, sin previo aviso, un zumbido cortó el aire. Una lanza de energía fue disparada directamente a su pecho. Él la atrapó al vuelo con una sola mano. Su mirada se alzó, serena. Frente a él, en lo alto de un balcón derruido, una figura emergió entre sombras. Zareen. Ella ya no era la misma que él había salvado. Su cabello blanco flotaba como fuego líquido. Su armadura era más elegante, más letal. Su porte seguía siendo el de una diosa entre mortales. Y sus ojos lo reconocieron de inmediato. El tiempo pareció detenerse. Ella descendió de un salto, aterrizando a pocos pasos de él. Sus botas levantaron polvo. Su mirada lo atravesó sin piedad. ¿Tú? Dijo ella, como si dudara de sus propios sentidos. No puede ser. Elías sostuvo su lanza sin apartar la mirada. Han pasado 8 años. Zareen avanzó despacio. No había ira en sus movimientos, solo cautela. Como si tuviera frente a sí una criatura que no entendía por completo. El niño que me salvó murió hace mucho tiempo, murmuró. Él prometió volver, respondió Elías con firmeza. Zareen rodeó al humano, observándolo con cada paso, cada respiración. Su aura era diferente. Oscura. Dolorosa. Fascinante. Llevas muerte contigo. Aprendí de los mejores. Ella se detuvo frente a él, los rostros a un palmo de distancia. ¿Por qué has venido, Elías? Porque tú me dijiste que volviera, cuando fuera más fuerte. Y aquí estoy. Zareen lo miró por largo rato, en silencio absoluto. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa que no era de burla ni de ironía. Era una sonrisa lenta, peligrosa, como la de una depredadora que ha encontrado a un rival digno. Entonces sígueme, si puedes. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el corazón de la ciudad en ruinas. Elías la siguió sin una palabra, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de lo que alguna vez fue. Pasaron por corredores oscuros donde murales destruidos hablaban de conquistas galácticas. Bajaron a túneles donde solo los más poderosos guerreros tenían derecho a caminar. Se internaron en lo más profundo del dominio licrano, donde la luz parecía tener miedo de entrar. Zareen no volvió la cabeza ni una sola vez. Elías tampoco vaciló. Hasta que finalmente llegaron a una cámara iluminada por un fuego verde artificial. Allí, sobre un altar circular, descansaba una armadura ceremonial y varias armas antiguas. Zareen se detuvo, colocó su lanza a un lado y se giró hacia él. Has venido hasta aquí. Has demostrado que no eres un niño. Pero aún no sabes quién soy realmente, ni qué significa caminar a mi lado. Entonces muéstramelo. Zareen se acercó. Lo tomó por el cuello del traje y lo acercó a su rostro. La próxima vez que pongas un pie en mi territorio, o serás mi igual, o serás mi enemigo. Entonces prefiero convertirme en tu sombra, dijo él. Siempre a tu lado. Los ojos de Zareen brillaron por un instante. Una emoción imposible de nombrar cruzó su expresión. Idiota, susurró. Pero no lo apartó. Y por primera vez desde su reencuentro, lo dejó estar cerca.
Muy cerca. Las ruinas de Coldrax parecían respirar con vida propia mientras Elías y Zareen se adentraban en los niveles inferiores de la ciudad sumergida. La oscuridad allí no era solo ausencia de luz, era una presencia densa, tangible, como si los antiguos espíritus de guerra aún acecharan desde las paredes agrietadas. Zareen no hablaba. No preguntaba. Solo avanzaba, guiándolo con pasos firmes por pasillos angostos y túneles que parecían no tener fin. Elías la seguía en silencio, atento a cada sombra, cada sonido, cada mirada que ella le dirigía por encima del hombro. Después de casi una hora de caminar, llegaron a un corredor donde la atmósfera cambió de inmediato. El aire se volvió más denso, cargado de electricidad y muerte. Zareen se detuvo y cerró los ojos. «Aquí empiezan las pruebas», dijo en voz baja. «Si sobrevives, quizá merezcas estar a mi lado». ¿Y si muero? Entonces fuiste solo un recuerdo mal interpretado. Antes de que pudiera responder, el techo se abrió con un chirrido de metal viejo, y decenas de ojos brillantes aparecieron entre las sombras. Los cazadores autómatas de Miraxis, reliquias de una era olvidada, despertaban. Máquinas sin alma ni compasión, programadas para cazar lo que se moviera. No tenían ojos, ni voz, pero su hambre era palpable. Zareen no se movió. Elías dio un paso adelante, sacó de su espalda la espada de energía que llevaba escondida y la encendió con un zumbido que iluminó su rostro con una luz azul. «No corras», le advirtió Zareen. «Te juzgarán por tu primer movimiento». Elías no corrió. Saltó directo hacia el primero. La hoja cortó el aire, caliente, vibrante, y la primera máquina cayó en dos mitades humeantes. Las otras reaccionaron al instante, lanzándose como una jauría rabiosa. Elías giró sobre sí mismo, esquivó un tentáculo metálico, bloqueó con el antebrazo blindado y lanzó una patada que aplastó el núcleo ocular de otra unidad. Sangraba del labio. Sentía el peso del combate. Pero algo en su pecho ardía más que el cansancio. Zareen lo observaba desde lo alto, inmóvil, los brazos cruzados, los ojos brillando con fuego contenido. Cada vez que Elías se tambaleaba, ella apretaba los dientes, pero no intervenía. Había prometido no hacerlo. Esta era su batalla. Su única forma de probar que ya no era aquel niño que una vez la miró con admiración. Una cuchilla le rozó la mejilla. Otra le cortó el muslo. Cayó sobre una rodilla, jadeando. Las máquinas rodeaban su cuerpo, listas para el golpe final. Y entonces gritó. Un rugido nacido del alma, del dolor, del deseo de vivir. La espada se cargó con un destello descomunal y giró sobre sí mismo con una fuerza salvaje. El estallido de energía quemó el suelo y partió las últimas unidades como papel. Solo quedó el eco. Elías, cubierto de ceniza y sangre, se mantuvo en pie. Tembloroso, pero firme. Zareen descendió. No dijo nada durante largos segundos. Luego caminó hacia él y, sin pedir permiso, le sujetó el rostro con una mano enguantada, con una mezcla de brutalidad y ternura que le heló la sangre. «Tú no eres el mismo». «Nunca lo fui». Zareen respiró hondo. Bajó la mirada a sus labios heridos y luego a sus ojos. Su pulgar limpió la sangre de su mejilla. Lentamente. Como si esa caricia fuera más peligrosa que los cazadores que acababa de destruir. «Estás herido», murmuró. «Tú me enseñaste que eso no importa», replicó Elías, y entonces, sin pensar, sin permiso, sin miedo, la besó. Fue un choque de mundos. Su aliento, todavía agitado, se mezcló con el de ella. Zareen no lo detuvo. Le respondió con una fiereza contenida, con los dedos apretando su nuca, con el cuerpo que temblaba no de debilidad, sino de conflicto interno. Y luego lo empujó. No con furia. Con desesperación. «Esto no cambia nada», le dijo con voz baja, ronca. «Pero significa algo». Zareen no respondió. Le dio la espalda y recogió su lanza del suelo, girando la muñeca con precisión. «Aún no me perteneces. Pero estás cerca, humano». «No quiero pertenecer a ti», dijo Elías mientras se levantaba del suelo, con una sonrisa apenas visible. «Quiero luchar a tu lado». Zareen lo miró por sobre el hombro, y durante un segundo hubo algo en sus ojos que jamás había mostrado a nadie. Miedo. Porque por primera vez
no estaba segura de poder resistirse a él. La lluvia ácida caía en la superficie de Miraxis como agujas líquidas, tallando lentamente la piedra y la carne de los que se atrevían a cruzar sin protección. Bajo ese cielo venenoso, Elías y Zareen descendieron a través de una grieta angosta hasta los túneles olvidados por los mapas oficiales. Allí abajo, entre el calor sofocante de la roca viva y el eco del agua goteando sobre metales oxidados, encontraron refugio. No había luz natural. Solo el resplandor tenue de una lámpara de energía desgastada proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de roca, como si sus propios fantasmas los observaran desde el pasado. Zareen encendió un pequeño generador de campo térmico y se dejó caer sobre una losa metálica oxidada. Su respiración era pausada, pero tensa. Elías, aún cubierto de sangre seca y sudor, se sentó frente a ella, observándola como si no supiera si debía hablar o simplemente quedarse en silencio y contemplarla. Ella se quitó el guante derecho. Luego el izquierdo. Se desabrochó parte del peto superior de su armadura, dejando su piel metálica expuesta al calor de la fuente. Las heridas brillaban con un tono azul. Sus músculos estaban tensos. Sus ojos, sin embargo, no lo miraban. «Tienes una forma extraña de demostrar que te importa vivir», dijo finalmente. «Si vivir significa estar lejos de ti, entonces tal vez prefiero el riesgo». Zareen bajó la cabeza y soltó una risa breve, sin humor. «Estás jugando con algo que no entiendes, Elías». «Tal vez no. Pero sí sé lo que siento cuando estás cerca». Ella alzó la mirada. Por un instante, el fuego del campo térmico pareció reflejarse en sus pupilas. No dijo nada mientras se ponía de pie y caminaba lentamente hacia él. Sus botas apenas hacían ruido sobre el suelo agrietado. Se detuvo justo frente a su cuerpo cansado, lo miró desde arriba y luego se agachó. Su mano rozó su mejilla. Elías cerró los ojos sin querer. «No sabes lo que significa tocarme así en mi cultura», susurró ella. «Esto no se hace sin consecuencias. Entonces, acepta las consecuencias». Zareen se inclinó. Su frente tocó la de él. Sus labios quedaron a un respiro de distancia. Se quedaron así largos segundos, respirando el mismo aire, sintiendo como sus corazones, tan distintos, latían al mismo ritmo. Cuando se besaron, no fue con prisa. Fue como una rendición mutua. Lenta. Intensa. Cargada de lo que habían contenido durante años. Zareen se deslizó sobre él, tirando de la parte superior de su traje. Elías la sostuvo por la cintura, temblando, no de miedo, sino de deseo. Sus cuerpos se unieron como dos piezas de una maquinaria antigua que por fin encontraban encaje. Besos sobre cicatrices. Caricias ásperas pero necesarias. Susurros que se confundían con respiraciones entrecortadas. La ropa cayó al suelo sin ceremonias. No había vergüenza. No había dudas. Solo el calor creciente, el roce de piel contra piel, la necesidad acumulada en años de ausencia. Zareen lo besó con más hambre que dulzura. Elías respondió con ternura contenida, como si cada parte de ella fuese sagrada, como si temiera que todo fuera un sueño. Se perdieron el uno en el otro. Sin palabras. Solo gemidos suaves, movimientos lentos, exploraciones mutuas. Y cuando al fin sus cuerpos se fundieron por completo, lo hicieron como si el universo entero se redujera a ese instante. Cuando todo terminó, Zareen permaneció en silencio, recostada contra su pecho, respirando con los ojos cerrados. Elías acariciaba su espalda, sintiendo el ritmo constante de su corazón alienígena. Estaba en paz. Por primera vez en mucho tiempo. «Nunca pensé que esto pasaría», murmuró él. «Yo tampoco», dijo ella, con una voz tan suave que apenas fue un susurro. «¿Te arrepientes?» Zareen levantó la cabeza. Su expresión era seria, pero había una ternura oculta en sus ojos. «Me asusta. Pero no me arrepiento». Volvió a apoyarse en su pecho. «No me pertenezcas, Elías. No aún. No mientras el universo nos quiera enemigos. Entonces que el universo espere. Porque esta noche fuiste mía, y yo fui tuyo». La lámpara parpadeó. La lluvia seguía cayendo allá arriba. Pero en esa caverna oculta, en ese rincón fuera del tiempo,
un humano y una princesa alienígena habían encendido algo que ningún dios galáctico podría extinguir. El amanecer sobre Miraxis no era una promesa. Era una advertencia. Luz roja atravesaba las nubes tóxicas como lanzas divinas. Desde las montañas fracturadas del norte, flotas humanas descendían en formación cerrada. El cielo estaba poblado de motores rugientes y reflejos metálicos. Era el preludio de una ofensiva brutal. En lo profundo del refugio, entre los restos de una estructura ceremonial abandonada, Elías se despertó con el cuerpo aún entrelazado con el de Zareen. Sus respiraciones suaves llenaban la cámara silenciosa. Durante un instante, solo existieron ellos. Pero la paz fue breve. El comunicador de Elías vibró en su cinturón. Lo tomó con desgano, pero al leer el mensaje, el mundo pareció detenerse. Prioridad máxima. Objetivo: eliminar al comandante Likrana, designación Zareen. Confirmar ejecución con prueba visual. Su rostro se tensó. Los dedos se cerraron alrededor del dispositivo hasta que crujió. El sudor le heló la espalda. Zareen se incorporó lentamente, con el cabello suelto sobre los hombros desnudos. Sus ojos lo estudiaron al instante. Ella había nacido para detectar amenazas. —¿Qué ocurre? —preguntó, aún serena. Elías evitó su mirada. Respiró hondo. Cada músculo de su cuerpo pedía que mintiera, que escondiera la verdad. Pero ya no podía. —Me ordenaron matarte. Zareen no se sorprendió. No gritó. Solo se quedó quieta, como si una parte de ella ya lo hubiera sabido. Su silencio dolía más que cualquier palabra. —¿Y lo harás? —preguntó al fin, con una voz tan baja que parecía temblar. Elías levantó la mirada. Sus ojos estaban empañados, pero su decisión era firme. Tocarte fue lo más real que he vivido en toda mi vida. No voy a destruir eso por órdenes de nadie. Se puso de pie, completamente decidido, y arrojó el comunicador contra la pared. El dispositivo estalló en pedazos incandescentes. Zareen se levantó tras él, lo tomó del brazo y lo obligó a girarse hacia ella. —¿Sabes lo que acabas de hacer? Has firmado tu sentencia. Te cazarán. Te usarán. Te mentirán. Y cuando terminen contigo, vendrán por mí. Entonces lucharemos juntos. Zareen lo soltó. Caminó unos pasos, mirando el suelo como si buscara una salida que no existía. Los likranos no perdonan la debilidad. Y los humanos no perdonan la traición. No me importa. Ya no pertenezco a ninguno. El silencio que siguió fue denso. Zareen se giró lentamente y sus ojos brillaban con una furia contenida, pero también con algo más, algo peligroso. Entonces escoge, Elías. Porque si te quedas conmigo, serás mi espada. No habrá compasión. No habrá marcha atrás. No quiero compasión. Quiero estar donde estés tú. Ella se acercó, lo tomó del rostro con ambas manos y lo besó como si fuera la última vez que pudiera hacerlo. Entonces prepárate, murmuró contra sus labios. Porque van a venir por ti esta noche. Y vinieron. Al caer la noche, el cielo se tiñó de púrpura y las alarmas ocultas de Koldrax comenzaron a sonar, viejas pero aún funcionales. Un escuadrón de élite descendió en cápsulas negras que abrieron cráteres en el suelo. Eran los segadores de la Unidad 9, especialistas en eliminar traidores y objetivos imposibles. Zareen los sintió antes de que aparecieran. Su lanza vibró en sus manos. Elías tomó su espada de energía y se colocó junto a ella, hombro con hombro, respirando juntos, como un solo ente. La batalla fue brutal. Los segadores eran rápidos, silenciosos, letales. Pero Zareen se movía como un rayo que bailaba entre sombras. Su lanza silbaba con cada giro, y los cuerpos caían uno a uno. Elías luchaba con una furia nacida del amor, del dolor, de la decisión que ya no podía deshacer. Explosiones sacudieron el santuario. El fuego lamía los muros mientras cuerpos caían sobre el suelo ensangrentado. Elías recibió un disparo en el hombro, pero se mantuvo de pie. Zareen gritaba su nombre mientras lo protegía con una furia animal. Cuando el último enemigo cayó, ambos estaban cubiertos de heridas, polvo y sudor. Respiraban con dificultad. Elías se arrodilló, agotado.
Zareen se dejó caer junto a él. Podrías haber huido, le dijo ella entre jadeos. Todavía puedes. Huir ya no es una opción, respondió, alzando el rostro hacia el suyo. Te elegí, Zareen. Ella lo miró, con los ojos húmedos, pero sin una sola lágrima. Los licranos no lloraban. Solo ardían por dentro. Y esa noche, entre los restos de la traición y el fuego, entre cuerpos que ya no respiraban y el cielo encendido, una nueva verdad nació entre ellos. Ya no eran un humano y una alienígena. Ahora eran uno. Una amenaza para ambos mundos. Una promesa que nadie podría romper. La ciudad de Coldrax estaba en ruinas. El cielo sangraba fuego. Las naves de guerra cruzaban el firmamento como meteoros embravecidos, y los escudos defensivos de la vieja capital se desintegraban uno a uno. El imperio Licrana caía, y con él, su última comandante viva, Zareen. Pero no estaba sola. Elías, ahora marcado como traidor por la alianza humana y considerado enemigo por ambos bandos, permanecía a su lado. Herido, sí, pero en pie. Su brazo izquierdo colgaba inerte tras la última emboscada, pero sus ojos seguían fijos en ella, ardientes de convicción. El centro de mando estaba vacío. Solo quedaban ellos dos. Un núcleo de energía palpitaba en el suelo, el último poder defensivo de Coldrax. Si caía, el ejército invasor podría bombardear la ciudad sin resistencia. Zareen giró la cabeza hacia él mientras activaba la consola del núcleo. Aún puedes irte. Tienes una oportunidad si te escabulles por las cloacas del sur. Ya tomé mi decisión, respondió Elías con voz firme. Esto no es una historia romántica, Elías. Aquí no hay rescates ni redenciones. Solo fuego, sangre y el final. No. Aquí hay algo que ellos no tienen. Tú y yo. Zareen lo miró como si viera en él algo que el universo entero jamás podría comprender. Y en parte era cierto. Él había desafiado a su especie, había abandonado todo por ella, y estaba dispuesto a morir por esa elección. No necesitaba decirlo. Ya se le notaba en la piel. Entonces terminémoslo juntos, dijo ella, y su voz tembló, por primera vez. Una alarma rugió. El escuadrón de asalto final se aproximaba. Más de 100 soldados de élite, respaldados por mecas de combate y drones de ataque. No vendrían a negociar. Venían a destruir todo rastro de lo que Elías y Zareen representaban. Los dos se armaron en silencio. Zareen ajustó su armadura, recogió su lanza y activó su generador personal de escudo. Elías sostuvo su espada con la mano que aún podía mover y ató su brazo herido contra el torso. No intercambiaron palabras. Solo miradas. Era suficiente. Cuando la puerta principal se abrió con una explosión, la batalla comenzó. Los primeros minutos fueron salvajes. Zareen se movía como un relámpago entre las filas enemigas. Su lanza atravesaba blindajes, sus gritos resonaban como cantos de guerra antiguos. Elías no tenía la misma gracia, pero su furia era un arma igual de letal. Su espada cortaba el aire con violencia, protegiendo a Zareen cuando estaba en desventaja, cubriéndola sin miedo. Cayeron enemigos. Decenas. Casi un centenar. Pero también cayeron escombros. Una detonación derrumbó parte del techo, separándolos por segundos eternos. Elías quedó atrapado bajo una viga, jadeando, sangrando. Escuchaba los pasos metálicos aproximarse. Un meca activaba su cañón. Y Zareen gritó su nombre al otro lado del polvo. Entonces todo se detuvo. Un zumbido profundo vibró desde el núcleo energético del templo. Zareen había llegado a él. Y lo activaba. Pero no como defensa. Como detonador. Elías lo entendió al instante. Se arrastró entre las ruinas, ignorando el dolor. Cuando al fin la alcanzó, ella ya había introducido su código genético en la consola. Sus manos temblaban. Su mirada estaba empañada. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él, apenas en pie. No podemos ganar esta batalla. Pero podemos ponerle fin. Si el núcleo explota, destruirá toda la zona. Nadie saldrá con vida. Ni ellos. Ni nosotros. No puedes. Puedo. Y voy a hacerlo.
Pero cuando sus dedos iban a presionar la última secuencia, la mano de Elías la detuvo. No con fuerza. Con firmeza. Con amor. Zarén, no así. Ya no. Ella lo miró. Y por un momento, toda su rabia, todo su dolor, se rompió. No sé otra forma de ganar. Yo sí, susurró él. Sobrevivamos. ¿Y cómo quieres hacer eso? Confía en mí. Por primera vez en su vida, Zarén dudó. Luego asintió. Silenciosamente. Elías conectó su implante cerebral al sistema del núcleo. Su código genético humano no era compatible, pero su acceso a los canales tácticos de la Alianza sí. Con un último esfuerzo, envió un mensaje directo a los altos mandos. Solo 2 palabras. Prueba final. Y luego transmitió los registros de combate. Las grabaciones del ataque contra ellos, las órdenes de ejecución, las voces de oficiales humanos hablando de traición interna. Lo compartió todo. A millones. La respuesta fue inmediata. Los canales militares estallaron en caos. Órdenes contradictorias. Comandantes destituidos. Tropas que se retiraban. Los que quedaban frente a Zarén y Elías bajaron las armas. Confundidos. Desconcertados. Nadie sabía qué hacer. Entonces, del cielo, una nave descendió. No era humana. No era licrana. Era una de las antiguas naves diplomáticas, reactivada por una tercera facción neutral. Elías sostuvo a Zarén, que casi no podía respirar. ¿Lo logramos? Preguntó ella, con voz débil. No sé si ganamos. Pero sobrevivimos. Y eso es suficiente por ahora. La nave abrió sus compuertas. Médicos, observadores, emisarios. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, el silencio cubrió Miraxis. Días después, desde una estación médica en órbita, Elías abrió los ojos. Zarén estaba a su lado, dormida, su brazo entrelazado con el suyo. Sin armadura. Sin lanza. Solo ella. Real. Viva. Elías sonrió. La besó en la frente. Vine cuando fui más fuerte. Ahora no pienso irme jamás. Zarén entreabrió los ojos, lo miró y sonrió también. Tarde, pero a tiempo. Y en el rincón más improbable del universo nació una paz nueva. Una historia de amor forjada en guerra, sellada en fuego y salvada por la voluntad de 2 corazones dispuestos a enfrentarse al mundo. Juntos. Para siempre.